Tengo también una maestría en psicología jurídico y forense, concluí distintos diplomados. Así también soy parte de la Academia de Psicología Forense de México y también parte del Colegio de Psicólogos La Paz. Y bueno, para no retrasarnos más, voy a empezar ya este taller programado para el día de hoy, miércoles 3 de enero. ¿Ok? Vamos a comenzar con qué es la psicología jurídico y forense dentro de estos actos investigativos justamente forenses del equipo multidisciplinario. Entonces, los objetivos de este taller son la introducción sobre la psicología jurídico y forense, la victimización y psicopatologías, la participación del psicólogo forense en función a las etapas del proceso penal, ámbito penal y metodología de evaluación psicológico forense y herramientas de evaluación. Así también tendremos la elaboración de informes psicológicos forenses y finalmente el uso de cámara Gesell. Todo esto vamos a tratar de resumirlo por los cortos 2 días que tenemos, ¿no? Bueno, pasando como introducción, ahora sí. ¿Qué es la psicología jurídica? La psicología jurídica justamente es un campo de estudio multidisciplinario que tiene como enfoque teórico, explicativo, empírico también. Realiza análisis, explicación, promoción, evaluación, prevención, entre otros. También así se ve dentro de la psicología jurídica los fenómenos sociales y psicológicos dentro del ámbito de la sociedad y mucho tiene que ver también el contexto social y su cultura, ¿no? Está también entrelazada con el ámbito del derecho, de la ley y de la justicia. Los psicólogos justamente del área jurídica son los encargados de emitir informes que son pertinentes y que se solicitan en los distintos actores jurídicos, es decir, jueces, fiscales, abogados, que son los encargados de valorar justamente esta parte e incluir como parte del procedimiento judicial que se está llevando en curso. De este modo, entre distintas labores que desarrollan los psicólogos jurídicos, también se destacan otras situaciones que sería, a ver, me permite. La evaluación y diagnóstico, que justamente se hace una evaluación situacional. Esta evaluación puede ser a menores implicados, a niño, adolescentes implicados en el proceso judicial, así como su tratamiento y su evolución. De esta forma, la psicología jurídica intenta hacer en cualquier procedimiento legal donde participen niños, niñas, adolescentes o también mujeres en situación de riesgo, tenga el menor o la menor repercusión dentro de lo que es la salud mental, sobre todo en los menores, ¿no? Hay que precautelar bastante la salud mental de los menores. Por otro lado, también el psicólogo jurídico está en asesoramiento, da la orientación y asesoramiento como experto a los órganos judiciales en cuestiones propias de su disciplina. Así también una intervención de diseño y realización de programas para la prevención y tratamiento, rehabilitación e integración en los actores jurídicos, ¿no? Así también con la comunidad interactúa bastante y con el medio penitenciario, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por otro lado, se diría que crea programas y tratamientos, elabora programas de trabajo, tratamientos en casos de menores, mujeres maltratadas, también a criminales, se podría decir, etcétera. Bueno, la psicología jurídica también tiene la obligación de formar y educar, donde entrena, selecciona a profesionales del sistema legal, judicial. Entre ellos, ya dijimos, están jueces, fiscales, policías, abogados, personas también de la penitenciaría, ¿no? En contenidos de técnicas psicológicas útiles del trabajo. Por otro lado, también están las campañas de prevención social ante la criminalidad en medios de comunicación, así también la elaboración y asesoramiento de campañas de información social para la población en general de riesgo. Y por otro lado, también está la investigación, este estudio de investigación para la problemática de la psicología jurídica y sus subáreas. La investigación prácticamente se la realiza más en
pregrado o posgrado, más que todo, ¿no? Ya que para hacer otras investigaciones no es que el psicólogo ande totalmente ocupado, pero también hay que ver el financiamiento dentro de lo que es una investigación, de lo cual lamentablemente estamos bastante limitados. La psicología jurídica, justamente también, como les decía, tiene subáreas. ¿Lo ve? Que serían la psicología penitenciaria, la psicología policial, la psicología preventiva del delito o victimología, la psicología criminológica, la psicología judicial, psicología del jurado y la mediación, psicología del testimonio, así también la psicología aplicada a los tribunales, que es la más conocida y la que más se desarrolla dentro de este tema, que va a ser la psicología forense. Y la psicología forense, justamente dentro de lo que es toda esta psicología jurídica, es una de las más importantes y que más se desarrolla en nuestro medio social, al menos acá en Bolivia. Pero así también la psicología forense es entendida justamente en el área jurídica, aplicado al servicio de la administración, de la justicia, frente a un foro. Por eso sale este término, ¿no? También diríamos, por otro lado, de la psicología penitenciaria, que se aplica en escenarios penitenciarios en apoyo a la promoción y bienestar de realización y modificación de conductas antisociales. La psicología y victimología es la que aplica y evalúa, también hace intervenciones a las víctimas. Y la psicología criminológica es la que se aplica y también hace evaluaciones e intervenciones, pero por este otro lado ya los victimarios. Por otro lado, la psicología del testimonio está en la relación y evaluación de la credibilidad de testimonio. Por otro lado, también tendríamos a la psicología de la mediación y la conciliación, más conocida como conciliación, que justamente está en el método o es un método alternativo en la resolución de conflictos. Por otro lado, tenemos, entrando ya a la psicología forense. La psicología forense es una subespecialidad de la psicología jurídica que asesora la parte procesal que lo requiere y eventualmente a la administración de justicia en presencia de un foro sobre un caso en particular, lo que requiera de alguna actividad de evaluación psicológica o de emisión de conceptos desde postulados teóricos, científicos, siendo posibles sus resultados y conclusiones sean teniendo en cuenta a la toma de decisiones judiciales. Por otro lado, también cuestiona a los profesionales del derecho a partir de requerimientos jurídicos como medios probatorios. Tiene también la necesidad, no previene de una persona con fines terapéuticos. La psicología forense se diferencia mucho de la psicología en general y lo que es la psicología comúnmente conocida como es la psicología clínica, ¿no? Porque el psicólogo forense, el psicólogo jurídico, no tiene nada que ver con el área terapéutica. Este no realiza terapia. Si bien realiza intervenciones mediante evaluación, no realiza terapia. En función de los intereses de las partes a quienes representan las autoridades jurisdiccionales que solicitan una respuesta, justamente son estas evaluaciones que se realizan a solicitud, ¿no? Luego, lo que les decía, la evaluación del psicólogo forense o evaluación pericial psicológica, como la teoría y la aplicación de evaluación y mediación psicológica con fines legales, igual la evaluación forense presenta diferencias innotables respecto a la evaluación clínica. El clínico es muy distinto al forense. Generalmente la población, el psicólogo cree que es la persona que obviamente va a dar terapia a la persona que tiene algún problema, ya sea emocional, ya sea o algún otro problema que se desarrolle en ese ser humano. Pero aquí vamos a ver esas características que son muy importantes de diferenciar. ¿Y cuáles son estos objetivos? Dentro de la psicología clínica, por ejemplo, se hace un diagnóstico, un tratamiento. En cambio, en la psicología forense se hace un asesoramiento en toma de decisiones judiciales. No hacemos diagnóstico, mucho menos tratamiento. En relación del evaluador y el sujeto, dentro del contexto de relación empática. En la psicología clínica, uno siempre va a ser un psicólogo empático, va a escuchar a su paciente y así va a ser dicho paciente. En cambio, en la psicología forense, una persona que está interactuando con la otra
es totalmente escéptica. No existe ese relacionamiento de clínico y paciente, sino sería un cliente. Tenemos que ser totalmente escépticos como psicólogos forenses. El secreto profesional dentro del área clínica obviamente permanece intacto porque existe el secreto profesional que no puede salir ninguna palabra más de clínico, paciente. Estamos regidos igual ante secreto profesional. En cambio, dentro de lo que es la psicología forense, los sujetos de la evaluación se presentan ante jueces y fiscales, lo que se hace también un consentimiento informado a la persona que se le va a evaluar. Y dicho consentimiento informado, obviamente, ahí le informa que todo lo que diga va a ser usado justamente para informar a jueces o fiscales o quien lo requiera dentro de lo que es la justicia. Luego, el destino de evaluación. Dentro de la clínica, este destino sería el propio paciente. En cambio, en la forense, el destino de toda esta información está derivada a jueces, fiscales, abogados, entre otros, ¿no? Estándares y requisitos. En esto de la clínica está psicólogo y clínico. En cambio, en forense es psicólogo y jurídicos. ¿Por qué? Porque ya se entremanan entre más personas toda la información. Así también puede ser para asesoramientos, ¿no? Fuentes de información. Para la psicología clínica es el historial clínico que tiene. En cambio, para la psicología forense ya no estaría llevándose un historial, sino un expediente judicial. Estaría yendo toda esta información dentro de este expediente que obviamente posteriormente lo tenemos para investigación. Luego, la actitud del sujeto hacia la evaluación. Dentro de la psicología clínica, obviamente la persona tiene que ser sincera y todo lo que diga es totalmente voluntario porque es para bien propio. En cambio, dentro de la psicología forense, hay riesgos de simulación, de disimulación o de engaño, porque obviamente tiene que ver la persona que está buscando y muchas veces se da mucho esto de la simulación y disimulación, inclusive sobre simulación. Por otro lado, dentro del ámbito de evaluación, dentro de la psicología clínica tenemos un ámbito de evaluación totalmente global, porque queremos ver todo lo que entremana en todos sus procesos mentales, situacionales y emocionales de la persona, en este caso del paciente, porque estamos usando clínica. Entonces será una evaluación global. Por otro lado, dentro de lo que es la psicología forense, solamente evaluaremos al principio el estado mental en relación al objeto de la pericia. Y en relación al objeto de la pericia, porque nos solicitan justamente puntos de pericia. Y el estado mental es principal y primordial porque tenemos que ver si esta persona está apta para dar su declaración. ¿No ve? Luego, tipos de informe. Dentro de la psicología clínica, el informe es breve, es totalmente estructurado, con documento clínico, inclusive puede ir adjuntado el documento psiquiátrico si es que lo requiere. Por otro lado, en la psicología forense, el documento es razonado técnicamente y conclusiones que contesten a las demandas legales o a los puntos de pericia. No podemos ampliar más. La intervención en la sala de justicia. Dentro de la psicología, obviamente, la clínica no refiere, porque es algo totalmente personal entre clínico y paciente. En cambio, dentro de la psicología forense, es obviamente esperable esta intervención en la sala de justicia o la exposición del informe frente a un foro. Luego, por otro lado, tenemos los lineamientos dentro de lo que es la psicología forense. Tenemos estos lineamientos que nos hacen ciertas preguntas para saber si pertenece o no a la psicología forense. Ahora, aquí nos dice, ¿padece esta persona de un trastorno mental? Necesitamos justamente ver cuando viene una persona ya a dar ya sea hacerle una evaluación, necesitamos evaluar el estado mental de esta persona para así poder ver si esta persona está o no en disposición de darnos una entrevista. Por otro lado, también los trastornos mentales son relevantes en este contexto de la psicología forense, porque muchos códigos penales establecen que una persona no puede ser responsable de un delito
si sufre padecimiento mental, está con alteraciones mentales o está totalmente alterado, ¿no? Entonces, estas situaciones limitan su conciencia y su voluntad de actuar o proceder. Estas alteraciones justamente también se asocian a lo que es la conciencia. Entonces, esta puede ser, es una alteración de conciencia, será crónica, será duradera o será transitoria. Entonces, si es transitoria, será de corta duración y sin efectos permanentes. Entonces, el psicólogo tiene que estar justamente apto para ver todas estas situaciones y entrenado para ver todas estas causas también, porque como ya les dije anteriormente, puede existir disimulación o sobresimulación. Y su aplicación en el entorno legal no siempre se refiere o exactamente a enfermedades clínicas o trastornos mentales, ya que el enfoque de la psicología forense y la administración de justicia es determinar si existe responsabilidad legal por un delito y no necesariamente trata de encontrar las causas subyacentes. Lo que más nos interesa es lo que está pasando y por qué ha pasado. No necesitamos ver quizá lo que antecedía o si es que hay algún trastorno que le antecedía antes del hecho. Luego, aquí tenemos otra pregunta, que son: ¿los hechos violentos ocurridos a una víctima generaron daño psicológico? Esto se entiende por daño moral o daño psíquico, que sería el que afecta justamente a la víctima como consecuencia de haber experimentado una vivencia traumática, una vivencia fuerte que obviamente afecta emocionalmente y afecta la salud mental, que necesariamente no tiene por qué traer consecuencias dolosas de carácter patrimonial, físicas o de salud, ¿no? Afectando puede ser a mayor o menor medida del desempeño de las actividades de la vida diaria de una persona, que esto lo veríamos dentro de lo que es en su trabajo, sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, que pueden verse afectadas hasta tal punto que la persona obviamente esté cambiando su estilo de vida y se vea sujeto a abandonar estas relaciones, ya puede ser su entorno laboral, su entorno familiar, su contacto social, debido a una incapacidad que experimente y que ya no pueda llevar a cabo. Por otro lado, también este daño psíquico o psicológico. Dentro de la psicología lo referimos tanto a las lesiones producidas por un acto violento que en algún caso puede desaparecer con el paso del tiempo, como también, ¿no? Y justamente con el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado, como las secuelas emocionales que se cronifican en algunas personas, si no se tratan, si no se atienden a tiempo, estas situaciones se pueden cronificar, ¿no ve? Y puede ser de riesgo para la persona y puede traer obviamente grandes consecuencias a su vida o a lo largo de su vida cotidiana. Por otro lado, tenemos otra pregunta dentro de la forense que nos dice: ¿los niños y niñas menores de 6 años tienen capacidad para recordar hechos traumáticos? A ver, cabe señalar que dentro de la evidencia científica que se tiene dentro de lo que es también el desarrollo humano, se determina que los niños, ya sean niñas y niños, sí son capaces de presentar testimonio y también entrevistas entre los 3 a 6 años. Debe tenerse también en cuenta las limitaciones por cuestiones madurativas dentro de lo que es desarrollo humano, con la dificultad para discriminar esquemas generales y recuerdos concretos o la mezcla de realidad y fantasía, porque muchas veces los niños, dentro de todo lo que adquieren en su mente de 3 a 6 años, se confunde mucho la fantasía con la realidad. Entonces, acá el psicólogo que hace estas evaluaciones tiene que sí ser suspicaz por un lado, pero también tiene que estar bien atento a cómo llega el niño, qué rasgos nos está dando el niño o la niña para poder hacer estas evaluaciones, ya que por encima ya de los 6 años son capaces de tener recuerdos más detallados, que ya inclusive similares, ¿no?, de lo que es una persona adulta, y por tanto puede aportarnos al testimonio y ser un testimonio válido de muy buena calidad.
Es importante tener en cuenta dentro de lo que es la declaración, y suele ser esta declaración, si el niño es menor de 6 años, una declaración bastante desorganizada, lo cual no va a ser una evaluación de calidad. Entonces, nosotros tenemos que tener justamente las actitudes para poder desarrollar esta entrevista y poder tenerlos el enfoque también para sacar los recuerdos de este niño con exactitud, ¿no? Entonces, por este motivo, yo creo que también deberíamos evitar la interacción bastante por diferentes personas que pueden tener el testimonio, perdón, de este niño, niña o adolescente. En todos los casos se da, pero mucho más si es menor de 6 años, porque estos recuerdos van a variar y se va a contaminar la entrevista y se va a contaminar la información. Así también va para niños, obviamente, ya mayores de 6 años, adolescentes, inclusive adultos. Cuando le estamos pidiendo la declaración por un lado, por otro lado, que distintos profesionales piden entrevista, entonces se contamina toda esta información y al finalizar no va a haber una reintegración de la información, entonces no vamos a poder tener una información clara de lo que nos esté dando esta niña, este niño. Ok, pasando a la siguiente pregunta, tenemos, ¿se puede evaluar a una persona con discapacidad? Dentro de lo que es las personas con discapacidad, tenemos que hacer una exhaustiva y profunda valoración dentro de lo que es la psicología forense, porque nos permitirá conocer el alcance de la afección de esta persona. ¿Qué grado de discapacidad tiene esta persona? ¿Qué grado de discapacidad tiene este niño, niña, adolescente? Para que pueda darnos una referencia de su nivel de funcionamiento en distintas esferas vitales, sea memoria, conducta, motricidad. A partir de ahí se puede determinar, si sea el caso, qué apoyo puede precisar para que nos dé una evaluación o puede ser una entrevista eficaz y que obviamente nosotros podamos plasmarla en un informe. Ahora, hablando de las personas con discapacidad, si esta persona, por ejemplo, tendría discapacidad visual, discapacidad auditiva o discapacidad motora, entonces sí se puede evaluar a esta persona, porque no está comprometiendo ya sus estados mentales en sí, estas esferas vitales que serían lo más importante, la memoria. Entonces, estas personas, ya sea con estas discapacidades que ya les dije, ya sean físicas, motoras, etcétera, sí se les puede tomar evaluación. Obviamente, el psicólogo tendrá que ser un poco más, tendrá que ver inclusive las herramientas que pueda él adaptar para hacerles estas entrevistas o evaluaciones. Si es una evaluación, ya puede ser si la persona tiene discapacidad visual, entonces el psicólogo podrá leer las preguntas para que la otra persona le responda, entonces poner tal cual la respuesta, ¿no? Por eso también el psicólogo tiene que tener tiene que respetar bastante la ética profesional, porque justamente se va también a estas situaciones, puede atravesar o pasar por estas situaciones, entonces tiene que ser totalmente consciente de lo que está haciendo y tener también el respeto, ¿no? Por la persona que está evaluando. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué factores de riesgo y protectores posee una persona? Esto sería dentro del aspecto de ambiente de la personalidad, que esto hace más probable el factor de riesgo o menor probable también este factor protector, que de la persona se pueda desarrollar un problema dado. Por ejemplo, tiene mucho que ver la historia familiar, si en esta historia familiar o en este contexto social, cultural, hay alcoholismo, entonces podría ser considerado como un factor de riesgo para llegar justamente a ser a la larga alcohólico, mientras dentro de la familia también se da una historia, puede ser de factores violentos, entonces necesita también un factor protector, pero al mismo tiempo también posee factores de riesgo.
Y esto en su trabajo debería tratar reducir los factores de riesgo y reforzar los factores protectores. Justamente, si reforzamos estos factores protectores, nosotros evitaríamos todos estos factores de riesgo dentro de lo que puede estar viviendo esta persona o bien para una reinserción social. Por otro lado, pasando, vamos a hablar de la victimización y la psicopatología. La evaluación psicológica de las víctimas dentro del área penal, dentro de lo que es la victimización, será facilitar la calificación de los hechos. Justamente le facilitaremos toda esta información al fiscal o también a los jueces según el requerimiento. Luego será ayuda a establecer la indemnización y responsabilidad civil de la persona. Por otro lado, también permite fundamentar con mayor base los hechos probados en sentencia judicial. ¿A quién se considera víctima? Víctima se considera a todas las personas que sufren un delito, aunque haya padecido distintos tipos de daño, ya sea persona física que directa o indirectamente ha sufrido daños o menoscabo de sus derechos producto de una violación de los derechos humanos o la comisión de un delito. En el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal justamente refiere que se considera víctima a la persona directamente ofendida por el delito. Por otro lado, al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario. Entonces, aquí justamente, ¿quién es víctima? Cualquier persona que se viola justamente los derechos humanos en comisión de un delito. ¿No ve? En resumen. Por otro lado, tenemos la ley 548, que se maneja en las víctimas justamente niño, niña, adolescente, que nos dice que es el instrumento legal que reconoce los derechos de estos niñas, niños y adolescentes para la prevención, la protección y la atención integral del Estado, la familia y la sociedad a los niños, niñas, adolescentes para asegurar un desarrollo físico, mental, moral y espiritual. ¿No ve? Entonces, en términos de avance normativo también, que Bolivia cuenta con 5 leyes a favor de los derechos de la mujer, que también se ve mucho en este estado de los estados de víctima, donde existe la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la 348. Por otro lado está la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, la 243, y la ley contra la trata y tráfico de personas, la 263. Por otro lado, también la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, la 045, y la ley de control social y participación ciudadana, la 341. Entonces, aquí vemos que dentro de lo que es violencia, quiénes son las víctimas, víctimas de violencia, tenemos una ley y también vemos a quién se considera víctima y también ya dijimos la ley niño, niña, adolescente y mujeres, ¿verdad? Entonces, hablaremos de los tipos de violencia. ¿Cuáles serán estos tipos de violencia? Estos tipos de violencia pueden estar presentes en cualquier ámbito social, cultural, etcétera, sea doméstico o en público, en un lugar de trabajo, la calle, el transporte público, el colegio, etcétera. Ante estos todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar, ¿no? Para ello es importante que aprender a diferenciar los distintos tipos de violencia que existen para poder identificarlos. Por acá tenemos a la violencia física, que son todas las agresiones y atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de los golpes, lanzamiento de objetos, encierros, sacudidas, empujones, jalones, entre otras conductas que pueden ocasionar daño físico. Daño psicológico o emocional. Es toda acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un prejuicio en la salud psicológica de esta persona, de este ser humano. Este tipo de violencia es de las más comunes, naturalizadas dentro de lo que es la sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerla y denunciarla. Perdón. Esto de las
de la violencia psicológica y emocional, por otro lado, yo creo que va de entremano dentro de lo que es todos los demás tipos de violencia. Porque si hacen o te causan alguna agresión física, sí o sí está sufriendo la persona un daño emocional y un daño psicológico. Porque si alguien te encierra, ya tienes daño psicológico. Si te dan un sacudón o te empujan, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Acción, reacción, estímulo, respuesta, ¿no ve? Pero dentro de eso también tenemos la organización dentro de nuestro estado mental, que obviamente sigue un proceso, y este proceso llega a una alteración emocional. Es por eso también que si es ya sea violencia física, de igual manera existe violencia emocional psicológica, porque si alguien apenas se tropieza o le pasa alguna situación en la calle, ya sea en su casa o alguna agresión, algún empujón, entonces sí o sí hay una reacción emocional, hay una reacción psicológica de todos nuestros estados cognitivos. Entonces sí o sí en una agresión física también existe el tipo de violencia psicológica. De igual manera en la sexual, económica y de género, ¿no? Por otro lado, justamente la violencia sexual es una que se incluye todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o hacia mujeres utilizando la fuerza o coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule, limite la voluntad de la persona. ¿No? Luego pasamos a la violencia económica. Ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer reacciones de poder o perjudicar a la otra persona, ¿no? Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero, puede ser el dinero que gana o bien puede ser una renta, por ejemplo, que pasa bastante estos casos en las personas adultos mayores, cuando cobran su renta o su renta de jubilación, donde se le impide gastarlo en beneficio propio y puede ser que ya sea se lo gastan los hijos o la familia, o bien ese dinero ya se va directamente para otro lado, pero no para esta persona, no será para este adulto mayor, ¿no? Entonces, esta violencia económica es justamente donde se niega el dinero a esta persona para controlar su independencia. Muchas veces también, aparte de los adultos mayores, obviamente estos casos se dan, ¿no? Dentro de lo que es el contexto familiar también, o una pareja, donde ya sea que el esposo y la esposa sean los que ganan este dinero por su trabajo, pero ya puede ser que exista agresión y violencia económica de este caso. Entonces, una de las partes será la que controla a esta persona, tenga poder sobre esta otra persona y le prive de esta independencia económica. Todas estas formas de violencia son consideradas un delito y son sancionadas por la ley, obviamente. Por otro lado está la violencia de género, donde nos dice son actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres que están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra hombres que se salen del rol de masculinidad culturalmente aceptado. Por ejemplo, es el caso de la violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas, como llorar, expresar sus sentimientos. Entonces, aquí ya existe violencia, puede ser inclusive violencia verbal hacia estas personas. Entonces, es un acto más de violencia donde, otra vez se lo repito, dentro de todos estos otros tipos de violencia, entremana totalmente la violencia psicológica, porque va a haber daño psicológico, daño emocional, daño moral a la persona. Victimización y psicopatología. La mayor parte de los trastornos que sufren las víctimas son del estado de ánimo y ansiedad. ¿No ve? Lo principal. Estado de ánimo estaríamos hablando dentro del DSM-5 de los trastornos leves, estaríamos hablando de una depresión o bien de una ansiedad. La evaluación psicológica forense busca sintomatología relevante dentro de lo que es las emociones, las cogniciones, dentro de todo lo que es el comportamiento,
y las conductas. El interés del psicólogo forense se dirige a valorar si existe un trastorno psicológico, esto sería daño psíquico, y si éste guarda relación con el delito cometido. Justamente tenemos que tener como esta parte importante, porque si nos dan como un punto de pericia, daño psicológico o daño psíquico, tenemos que ver todas estas situaciones después del hecho. No podemos ver y evaluar si es que ha pasado antes de, porque entonces el hecho violento no sería el causante de este daño psicológico o daño psíquico, que tal vez puede o podría ser ocasionado por algún otro daño, alguna situación o alguna otra vivencia que ha tenido la persona antes de que exista un acto de violencia u otra situación, ¿no? También tenemos que ver si hay secuelas psicológicas, aquellas que se ven o que o van a perdurar a lo largo del tiempo. Esto también es importante resaltar. ¿Por qué? Muchas veces dentro de los puntos de pericia o dentro de los puntos a evaluar, nos piden si habrá secuelas psicológicas. Dicho el caso, puede presentarse un hecho de que ha sufrido una persona algún hecho de violencia en esa primera semana, es donde presenta igual la denuncia, entonces se hacen todas las situaciones y en esa misma semana, 2 a 3 semanas, bueno, ya sean fiscales o jueces, te piden este punto de pericia que dice necesitamos saber si existe secuelas psicológicas en esta persona y si existe daño psíquico. ¿Cómo podremos ver nosotros como psicólogos esa situación? No podemos simplemente responder todos estos puntos de pericia porque nos los piden y poner sí, existe alteraciones del estado de ánimo, existe ansiedad, existe trastorno de estrés postraumático de primer grado, de segundo grado, puede ser grave, ¿no? ¿Por qué? Porque para ver todas estas situaciones, al menos si existe daño psíquico y secuelas psicológicas, necesitamos tener dentro de lo que nos dicta el DSM-5, que es para ver los diagnósticos mentales, ¿no ve? Necesitamos ver de los 3 meses para adelante. Dentro desde el hecho violento que ha podido sucederle a esta persona, tenemos que esperar 3 meses para poder evaluar y constatar si existe daño psíquico. Antes de estos 3 meses no podemos ver estas situaciones, no podemos ver si hay ansiedad, no podemos ver si hay depresión, porque como si un trastorno mental o un trastorno del estado de ánimo o conductual, ya sea ansiedad, ya sea depresión o ya sea algo mucho más grave, se lo tiene que ver después de los 3 meses que ha pasado el evento o el acto, ¿no? Puede ser el acto violento. Luego, pasamos a ver lo que en fiscalías especializadas en delito de violencia reporta que en razón de género y juvenil existen 3.342 casos contra niños y niñas y adolescentes. 1.605 por delitos sexuales, 746 por violencia familiar, 167 por trata y tráfico de personas y 78 en justicia penal juvenil. En lo que respecta a los delitos de feminicidio en el grado de tentativa, se tiene a 3 víctimas se tiene que 3 víctimas son mujeres adolescentes. Este estudio justamente ha sido reportado el año pasado, como en estos principios de meses de enero, donde se registra un total de 14.267 casos de violencia en razón de género. Ahora, me hago una pregunta y aquí les pongo también para preguntarse a todos seriamente, ¿dónde está la violencia hacia los varones? La violencia hacia los varones, si bien no es visibilizada o bien por estereotipos sociales o culturales no es denunciada, tenemos como sociedad y es difícil identificar la violencia que viven los varones. Uno de estos tipos de violencia quizá más remarcados dentro de este grupo de varones, que ya sea que pocos denuncian, muy pocos denuncian, o bien no denuncian, se da a jóvenes y adultos de violencia doméstica.
La violencia familiar contra los hombres no siempre es fácil de identificar, pero puede ser una amenaza grave, ¿no ve? ¿Cómo reconocer si te maltratan y cómo obtener ayuda? Existen algunos centros donde ayudan justamente al varón. Hay un centro acá en la ciudad de La Paz, en el Alto, que es apoyo a hombres víctimas de violencia. Y de ahí justamente saqué este apartado donde dice cómo reconocer si te maltratan y cómo obtener ayuda. Aquí dice, primero, te insulta, te denigra, te desprecia, esto en el ámbito familiar, ¿no? Te impide ir al trabajo o estudiar, te impide ver a familiares o amigos, trata de controlar cómo gastas el dinero, dónde vas y cómo y qué llevas puesto. Obviamente tu pareja va a ser celosa, posesiva, constantemente te causará y te dirá que tú tal vez eres el infiel, se enfada cuando bebes alcohol o consumes drogas. Esto obviamente, si es tu pareja, puede enmarcarse y puede protegerse como que no, yo le digo estas cosas porque me preocupo por esa persona, pero tenemos que tomar en cuenta que toda persona también está libre y está libre de gozar sus derechos como ser humano, ¿no ve? Luego trata de controlar si puedes ver un proveedor de atención médica, porque les impiden inclusive ir a atenciones médicas o ir a otros ambientes donde crean que tal vez a otra persona, en este caso varón, le pueden dar más luces o abrir la mente de que está viviendo tal vez alguna situación de violencia. Entonces, esta pareja también puede ser que la amenace, porque hay personas que también amenazan. Hay denuncias de varones que su pareja o ya sea dentro del entorno familiar, pues han usado muchas veces armas, golpes, patadas, empujones, bofeteadas, estrangulamientos y cualquier otro daño, ¿no? Que pueda hacer inclusive hacia esa persona o si esa persona tal vez tiene hijos o esa persona no siempre está sufriendo el daño por la pareja, sino por otra persona, como ser un tercero. Entonces, la violencia también va hacia los hijos, hacia las mascotas y todo lo que está dentro de su contexto. Te obliga a tener relaciones sexuales o a participar en actos sexuales contra tu voluntad. Te culpa por tu comportamiento violento o te dice que te lo mereces porque, no sé, puede agarrar cualquiera de estas otras situaciones, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde está la violencia hacia el varón? Obviamente, hay bastantes de estos casos, pero no son denunciados, muy pocos son denunciados. Entonces, yo creo que dentro del área jurídica igual deberían ya ver bastante estas causales para ver cómo se puede proteger, ¿no? De alguna manera o cómo se puede estudiar más a fondo estos hechos y causas también violentas hacia varones. Nadie se libra de la violencia, seas varón, seas mujer, niña, niño, adolescente, inclusive, ¿no? En hechos de violencia sexual hacia los varones, hay bastantes abusos sexuales a adultos, adultos mayores, que muchos tampoco realizan la denuncia, ya sea por pudor o por miedo. Luego, victimización y psicopatología. Hablando de victimización y psicopatología, las lesiones psíquicas justamente de este daño psíquico son más frecuentes. Y estas son trastornos de estrés postraumático, lo que anteriormente ya les dije, trastornos por estrés agudo, trastorno adaptativo. Por otro lado, las secuelas psíquicas surgen cuando el daño psíquico se ha estabilizado, resultado de una incapacidad permanente que no remite con el tiempo ni el ni el tratamiento adecuado. Muchas veces estas lesiones psicológicas o daños psíquicos a lo largo de la vida de una persona que ha pasado por un evento traumático, un evento fuerte, ya sea un niño, ya sea un adolescente, inclusive sea una persona adulta, a la larga y a lo largo de su vida es muy probable que pase por un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es este trastorno de estrés postraumático? Este trastorno justamente se da cuando después del hecho la persona puede ser que entraba en un estado de shock. Entonces, posteriormente, va a creer que esta persona, ok, está sobrellevando la situación, tal vez no va a requerir o piensa no requerir ninguna asistencia psicológica ni psiquiatra, entonces va a continuar con su vida.
Su vida obviamente ya no va a ser la misma. A través de los años es donde se ve esta situación, no se la va a ver a la semana o al mes, donde una persona está más atenta a que, sí, tal vez por el hecho traumático, el evento duro que he pasado, puede ser que me esté pasando esto, sino que pasa después de 3 meses para adelante, inclusive puede ser después de años, donde una persona se va reprimiendo, va a tener ataques de pánico, no va a saber por qué tiene este ataque de pánico, porque ya no lo va a asociar con este evento traumático, porque ha pasado hace muchos años atrás, inclusive tal vez ya no forme parte concreta de sus recuerdos, pero a lo largo de su vida, obviamente va a estar pasando por muchas situaciones como ansiedad, depresión, ataques de pánico, después puede llegar inclusive a algunas disforias y muchas otras situaciones dentro de lo que es la conducta y el estado mental, ¿no? Por otro lado, estas secuelas pueden causar cambios profundos en la estructura de la personalidad, suspicacias, retraimiento, dependencia extrema, ya sea drogas, ya sea alcohol, o inclusive, hablando del punto de la dependencia, no solamente puede ser algo de consumo químico, sino puede ser dependencia emocional de otra persona o hacia otra persona. Se mantiene estas situaciones durante al menos 2 años, como también a posteridad del suceso, como les dije, puede darse si el hecho violento pasa, no sé, ahora, puede reflejarse luego de 10 años inclusive, ¿no? Con posterioridad a esto al suceso. Y todo esto deteriora obviamente las funciones mentales habituales de esta persona, en este caso de la víctima. Por otro lado, vamos a hablar de las formas de participación del psicólogo forense. Aquí ya vamos a entrar a estas formas de participación de lo que el psicólogo forense ya hace dentro de sus evaluaciones y dentro de lo que tiene que desempeñar, el cargo que desempeña. Para comenzar, los requisitos de formación del psicólogo forense es bastante importante. Este profesional en psicología tiene que tener como básico o básicamente una licenciatura, tiene que contar con un título de formación en el área de la psicología jurídica o bien forense o ambas. Tiene que contar también con algún diplomado, especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados, donde esta persona, este profesional, pueda ya poder ejercer de manera adecuada, porque ya tiene los conocimientos que requiere para poder hacer una buena evaluación, para poder hacer una buena entrevista, etcétera, para poder hacer un buen peritaje, para poder hacer una buena perfilación y todo lo que va dentro de lo que es la psicología jurídica como forense, ¿no? Bases en psicología clínica es bastante importante. El psicólogo forense tiene que tener como base sí o sí la psicología clínica, porque ya les dije que va totalmente en los puntos de pericia, inclusive y en los requerimientos fiscales o judiciales que nos hagan. Estos puntos de pericia requieren justamente de lo que es daño psíquico, daño emocional, entonces necesitamos tener esta base de psicología clínica para nosotros poder tomar de mejor manera nuestras herramientas como evaluaciones, así también dentro de la entrevista y todo lo que nosotros veamos de este sujeto que viene a asistirse con nosotros, nosotros podemos determinar lo que está pasando a nivel clínico, a nivel emocional de esta persona, ¿no? Otros cursos de especialización tiene que ser riesgo de violencia, psicopatía, psicología del testimonio, psicopatología, luego también puede ser, ¿no? En psicopatología forense, neuropsicología, neuroanatomía, entre otros, que es bastante importante también para hacer estudios más profundos, inclusive estudios de investigación frente a un caso. También los requisitos de este psicólogo forense serán que ser primordialmente la ética profesional y la deontología jurídica, que es bastante importante, ¿no? Los conocimientos del psicólogo forense. Conocimientos genéricos que debe tener este psicólogo forense serán las de evaluación, intervención, asesoramiento, supervisión, investigación, fundamentos científicos y desarrollo profesional. Lo más importante en esta área de forense
justamente es tener ya los conocimientos básicos de todo lo que es lo anteriormente dicho, porque este psicólogo forense, ya les dije que tiene varias diferencias a lo que es un psicólogo clínico. Con el hecho de que una persona sea psicólogo, sí, tiene su licenciatura en psicología, nosotros no podemos ir y directamente decirle, usted es psicólogo, entonces necesito que me haga un informe, una entrevista forense a esta persona que ha sufrido, no sé, algún daño y posterior necesitamos tales situaciones. No se puede porque esta persona que tal vez solamente tiene pocos conocimientos dentro de todo lo que interfiere, porque la psicología también es bastante amplia, porque está dentro de la psicología clínica, la neuropsicología, la psicología social, la psicología comunitaria, la psicología educativa, etcétera. Entonces, este psicólogo necesita tener todos estos otros conocimientos que van puntuales dentro de lo que es este área, ¿no? Estos conocimientos específicos también que ya tiene que tener este psicólogo son las bases biológicas de la conducta, las bases cognitivas, afectivas, bases sociales y las bases individuales, que son bastante importantes dentro de lo que es el psicólogo jurídico, tanto forense. Y dentro de también lo que es el área de la criminología. ¿Por qué? Porque estas bases individuales nos hará evaluar como tal a la persona, a un individuo. No podemos categorizar a un individuo y meterlo en un contexto y englobarlo en algo, ya sea en un trastorno, ya sea ponerle una psicopatía, decir, ok, cumple todos estos puntos de lo que determina una psicopatología, entonces esta persona se la refiere, tiene conducta antisocial, tiene conductas delictivas, puede ser que esté dentro de todo lo que es un psicópata, ¿no ve? Entonces puede ser un psicópata integrado. Pero no podemos decir esto directamente a una persona si solo tenemos pocos datos y no hemos interactuado individualmente con esta persona. Por ejemplo, en los últimos casos que hemos tenido en nuestro contexto social boliviano, el caso de Richard Choque, que han dicho que es un asesino en serie, y por otro lado, también las investigaciones que se ha hecho del caso de Anakin, ¿no? De esta pareja de jóvenes estudiantes de la UPA del Alto que obviamente han descuartizado a este muchacho que es Anakin. Yo veía en muchas redes sociales, en muchos canales televisivos, etcétera, donde invitaban, ¿no?, a estos programas a psicólogos para que puedan hacer una perfilación y digan, ok, es un psicópata o es un asesino en serie, etcétera. Pero si bien tenemos, obviamente, puntos para poder evaluar. No podemos simplemente decir es un asesino en serie si no hemos evaluado a esta persona, si no hemos interactuado con esta persona, si no hemos hablado de tú a tú con esta persona y no hemos hecho una entrevista a profundidad. Y no solamente con la entrevista podremos tenerlo todo, sino tendremos que haber utilizado y usado herramientas con estas personas. Y esas herramientas justamente son evaluaciones que nos aportan y nos ayudan a saber más de lo que tal vez no nos va a decir esta persona, no lo va a demostrar. Entonces, esta base individual para evaluar a cualquier persona y más que todo para perfilar, necesitas el tú a tú con la persona para poder tener toda esta información que es de bastante importancia. Entonces, hay que tomar muy en cuenta dentro de los conocimientos específicos las bases individuales, ¿no? Por otra parte, roles y funciones del profesional en psicología forense. Estos roles del psicólogo forense es que realiza diversas acciones en diferentes ámbitos, ya sea instituciones, equipos multidisciplinarios, etcétera. El perito es una persona que cuenta con conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica que acredite idoneidad en la materia. El perito tiene que estar mucho más capacitado que el psicólogo forense porque este perito ya verá, inclusive será un evaluador de otros informes que ya realice un psicólogo forense.
Por otro lado está el consultor técnico, que es un profesional que supervisa la pericia que se está realizando en cuanto a la metodología aplicada y actúa como veedor de la pericia, no teniendo obligación de realizar aceptación formal del cargo ni de presentar un informe. Simplemente está como un veedor más. El psicólogo experto es un psicólogo justamente como su nombre lo dice, es un testigo experto o de acreditación, quien es un profesional reconocido por una comunidad académica y por sus antecedentes científicos, técnicos, investigaciones inclusive realizadas, y que justamente es invitado para alcanzar, puntualizar, definir o profundizar un tema que es el motivo del debate dentro de que es el área judicial, ¿no? Entonces aquí requieren un psicólogo experto porque se necesita justamente profundizar algún tema, adentrarse más a un tema que tal vez puede ser de difícil, de difícil trato. Entonces aquí justamente entrará este psicólogo experto. Por otro lado, tenemos los tipos de informe que se emiten en función a los roles. Entonces, estos tipos de informes, ¿qué informes da el psicólogo forense? Actúa justamente este psicólogo bajo requerimiento fiscal, generalmente. Emite informes psicológicos forenses, puede realizar otras acciones en función al requerimiento, así también, por ejemplo, en las UPABTs, el psicólogo forense se encarga más que todo de las entrevistas mediante la cámara Gesell. La cámara Gesell también es una herramienta para este psicólogo para poder tener una entrevista y realizar una evaluación de calidad, ya sea con víctimas y testigos, para poder también darles protección y no realizar el hecho de revictimización en la persona, ya que dentro de lo que se hace estas entrevistas, esta entrevista será pues, será grabada, está siendo guardada también en un proyector digital, entonces tenemos toda esa confianza de todas las herramientas que estamos usando, entonces las podemos guardar. Entonces, justamente la cámara Gesell nos sirve para no revictimizar a la persona, porque mediante estas grabaciones y etcétera, ya se tendrá toda la información que tal vez otro profesional lo requiera, ¿no? Por otro lado, el tipo de informe del perito. El perito ya es designado por fiscal de materia o autoridad jurisdiccional idónea. Las partes pueden proponer una pericia conjunta, un dictamen psicológico pericial, también realizan contrapericia, que sería una nueva pericia. Y aquí justamente está, ¿no?, la pregunta, si están haciendo una contrapericia, que es una nueva pericia, ¿existirá revictimización? Dentro de lo que se entiende por revictimización, obviamente estaría este caso, ¿no? Se daría el caso. Pero si realmente también tenemos que verlo por otro lado, y también todos los que aplican el área de la justicia, tendrán que verlo que no solamente estaríamos hablando de revictimización, sino que también si realmente se quiere llegar a castigar al malhechor, por este caso, por así decirlo, entonces necesitaremos, pues, muchas veces realizar una contrapericia, necesitaremos ver y profundizar la situación. Sé que no se quiere llegar a un estado de revictimización, pero muchas veces es necesario y es bastante necesario, ¿no? Metaperitaje, establecer puntos de pericia. El metaperitaje lo que hace el perito es justamente establecer los puntos de pericia, ¿no? Que puede ayudar y apoyar a solicitar, ya sea por un juez o por un fiscal. Por otro lado, tenemos al consultor técnico, que presencia la evaluación como veedor. Cumple los mismos requisitos que cualquier otra de las áreas de la psicología forense. Puede o no estar presente en la evaluación, puede ser que sea telemática, ¿no? Y también puede hacer un contrainforme del abogado contratante. Este contrainforme justamente ya si la contraparte contrata un consultor técnico, entonces hará un contrainforme, revisará el informe que ya tiene, el informe oficial que tal vez lo hizo el psicólogo forense. Funciones y limitaciones del psicólogo forense.
Las funciones justamente será realizar evaluaciones psicológicas forenses a solicitud de la autoridad competente, asesoramiento, absolver consultas, asistir a actos investigativos según requerimiento del área penal, emitir informes, dictámenes psicológicos periciales, concurrir a defensa de informes y peritajes en juicio oral, formación, investigación. ¿No? Las limitaciones que tiene el psicólogo forense del área son, son también, yo creo, bastante importantes verlas como limitaciones, porque ya les dije que el psicólogo forense es muy distinto al psicólogo clínico y muchas veces nos confunden, o si tienen el poco conocimiento, confunden al psicólogo forense y creen que cumple las mismas situaciones de un psicólogo clínico, pero no es así. Entonces, estas limitaciones serían limitar justamente los límites en función a los puntos de pericia o a lo solicitado. ¿Por qué tenemos estas limitaciones a los puntos de pericia? Porque nosotros solamente como psicólogos forenses podemos indagar en estos puntos de pericia. No nos podemos salir e ir por otros lados si no nos han hecho este requerimiento de los puntos de pericia. No podemos nosotros evaluar otras situaciones si no es a requerimiento. Nosotros nos regimos a los puntos de pericia y a lo solicitado. Listo. Límite de tiempo en las evaluaciones. Efectivamente tenemos un límite de tiempo porque nos dan un tiempo determinado para presentar inclusive un informe. Entonces, para querer hacer una evaluación, una entrevista, etcétera, tenemos muy poco tiempo, sobre todo si ya se da en algún equipo multidisciplinario, igual todos no gozan de todo el tiempo para llevar este caso. Tenemos tiempos determinados y son bastante limitados. Solo podemos concurrir a otros actos procesales cuando somos llamados. Justamente, no podemos ir nosotros como psicólogos forenses y presentarnos en cualquier foro, en cualquier juicio y podemos estar presentes. No, solo podemos concurrir a estos actos cuando somos llamados. Si no somos llamados, el psicólogo forense no puede entrar a lo que sería el juicio, ¿no? Dentro del ámbito penal bueno, la metodología de evaluación psicológica forense, estaríamos hablando de la participación del psicólogo forense en el ámbito del derecho. Existen innumerables temáticas o casos donde la psicología puede aportar importantes elementos para ayudar al juez, fiscal, abogados y etcétera, ¿no? Que requiere clasificar sus propias dudas. Por otro lado, también la labor del psicólogo se encuentra referida en la jurisdicción de lo civil, familiar, niñez, adolescencia, laboral y penal. La actuación de los psicólogos forenses dependerá de las diferentes autoridades jurisdiccionales, ¿no? Entonces es bastante importante saber y tener en cuenta esta participación dentro del psicólogo forense en el ámbito del derecho. Bueno, el psicólogo forense en este ámbito del derecho también se ve dentro de lo que es la niñez y adolescencia, que es la evaluación a adolescentes en conflicto con la ley. Procedimientos especiales, puede ser adopción, conversión de guarda por adopción, procedimientos comunes, extinciones y supervisiones de autoridad, guardas, reinserción familiar, infracciones por violencia laborales también, ¿no? Dentro de lo que es sobre todo, si hablamos de lo laboral, sería en adolescencia. Muchas veces, aunque en nuestro contexto igual, se ve en niñez y adolescencia. Familiar, divorcio y guarda. Asistencia familiar, interdicción, que sería la oposición, ¿no? A esta guarda familiar. Por otro lado, tenemos dentro del ámbito del derecho, ¿en qué interfiere este psicólogo? Sería en el área civil, que sería, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver la capacidad del individuo para tomar decisiones responsables acerca de sí mismo y de sus pertenencias. Justamente esto para la realización de contratos o bien testamentos. Dentro de esta área civil, en este ámbito del derecho, el psicólogo forense obviamente toma, bueno, el psicólogo en sí, jurídico, toma un papel importante porque hay muchas veces, sobre todo en adulto mayor, cuando no están en sus capacidades para poder firmar, para poder tomar una decisión,
acerca de sus pertenencias, puede ser, no sé, de un bien inmueble, de algún otro bien material, ¿no? Entonces tendremos que ver el estado mental justamente de esta persona. Esta persona estará acreditado para poder firmar y tomar alguna decisión, o es que su estado mental o estado de salud mental, que ya sería, por ejemplo, en casos de demencia, en casos de Alzheimer, etcétera, una persona ya no podrá tomar sus decisiones propias. Entonces aquí también el psicólogo forense puede hacer evaluaciones y ver todas estas situaciones. Por otro lado, en lo laboral, ve accidentes laborales, incapacidad laboral transitoria, el moving y el acoso laboral. Esto del moving y el acoso laboral también se da mucho el síndrome de burnout. Entonces, el psicólogo podrá tomar también las evaluaciones pertinentes a estas personas para ver si está sufriendo, ¿no?, algún daño emocional, algún daño cognitivo, conductual dentro de esta área laboral. Por otro lado, dentro del ámbito penal, sigue diferentes delitos contenidos en el Código Penal y la Ley 1008, ¿no? Luego, personas sujetas a evaluación. ¿Qué personas están sujetas a estas evaluaciones dentro de todas las áreas que hemos visto? Niñez y adolescencia, adolescentes en conflicto con la ley y familiares. Madres, padres, guardadores, adoptantes, tutores, niñas y niños y otros inmensos en el proceso. En lo familiar, padres, madres, hijas, competencias y otros familiares, puede ser familia ampliada y terceros ajenos al proceso, esta familia ampliada. Personas quien se quiere declarar interdicto o por posición, ¿no? En el ámbito civil, personas inmensas dependiendo del proceso, sobre todo en el tema de discapacidad o que haya realizado algún acto civil por el cual no estaba capaces para realizar este acto, esta firma, esta decisión. En lo laboral, personas que han sufrido algún accidente laboral o enfermedad consecuencia de su trabajo. En lo penal, víctimas directas o indirectas, testigos, denunciado, imputado también y el acusado. Ahora yéndonos directo al ámbito penal, que es lo que nos interesa. Tipos penales en los que generalmente se solicita al psicólogo forense. Estos tipos penales pueden ser contra la libertad sexual, que vemos, violación y estupro, abuso deshonesto, que sería la violación, violación del infante, niño, niño, adolescente, violación en estado de inconsistencia, estupro, abuso sexual, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, estos actos sexuales, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos rapto y rapto inapropiado, contra la moral sexual, corrupción del niño, niña, adolescente, proxenetismo, violencia sexual, comercial, ultraje al pudor público, actos obscenos, pornografía. ¿No ve? Eso es lo que tendríamos en los tipos penales en los que generalmente se solicita al psicólogo forense. Y lo que se necesita justamente es su presencia para tomar evaluaciones, etcétera. ¿Qué se puede solicitar al psicólogo forense dentro de lo que son las DNAs, los SLIMs, las UPABTs, las ONGs, entre otros? ¿Qué se solicita entonces a este psicólogo forense? A solicitud del abogado para presentar como prueba dentro de lo que es la DNA, las SLIMs o las ONGs, autoridad fiscal dentro de lo que es las DNAs, las SLIMs, las ONGs, las UPABTs, etcétera, a partir de un requerimiento fiscal o bien un requerimiento judicial, ¿no? Juez, autoridad jurisdiccional, mediante el decreto o mandamiento de comparendo. Entonces aquí esto también, si es un comparendo, entonces tiene puntos a solicitar. Este informe de evaluación psicológica forense será un requerimiento fiscal o autoridad jurisdiccional, justamente, que puede ser el abogado, solicitante o de una institución inclusive. Tiene que tener unos puntos de pericia. Y bueno, esto sería un dictamen psicológico pericial. Pasamos a las solicitudes que realiza el profesional en psicología forense, dentro de lo que es las ya llamadas DNAs, SLIN, UPABTs, ONGs y otras. Justamente estos
requerimientos y dentro de lo que hace y entremana el área dentro de lo que es el psicólogo, estaríamos haciendo contención en estados de crisis, entrevistas psicológicas informativas, evaluación psicológica actual del usuario del estado cognitivo, conductual y emocional con relación al hecho denunciado, preparación psicológica del usuario para participar en un acto investigativo, en una audiencia, en un juicio oral, acompañamiento en el actuado, justamente, igual se le acompaña, sobre todo en las DNAs y SLIMs, igual, siguen todo el proceso, está la persona, la víctima, está juntamente con un psicólogo, ¿no? Caracterización de la víctima o testigo y también otras actividades que pueda realizar un psicólogo. ¿Qué se hace en contención de crisis? Contención de crisis estaríamos viendo justamente en el momento que la persona está todavía en estado de shock, por así decirlo, o está con esta crisis emocional referente al hecho, ¿no? Que ha pasado por el hecho, entonces muchas veces hace la denuncia directa, ya sea acompañado por la familia o un tercero. Muchas veces inclusive puede ser que una persona llegue sola o algún adolescente puede ser que llegue solo haciendo una denuncia. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que hacer esta contención de crisis. ¿Cómo se hace la contención de crisis? Para hacer la contención de crisis, el psicólogo tiene que tener muchas aptitudes, sobre todo son aptitudes. ¿Por qué? Porque está el hecho de ser totalmente empático, de tener escucha activa, de relacionarse con la otra persona, y de ser paciente, mucha paciencia. Entonces, en esta situación de crisis, el psicólogo tendrá que estar al lado y junto a la persona, escuchándole, no sin necesidad de que le diga todo va a estar bien, esto va a pasar. No, esas situaciones, no, un psicólogo en sí no debería hacer eso en contención de crisis o en cualquier otra situación. No puede dar esas respuestas a la persona que llega, ¿no? Sobre todo en un caso de violencia. Luego, la entrevista psicológica informativa, que obviamente le tomamos la entrevista con parámetros y lineamientos. No tomamos cualquier entrevista a que venga la persona y le decimos directamente, ¿cómo está? Buen día, ¿qué ha pasado? Ya, cuénteme, ¿no? Sino que nosotros tenemos lineamientos para seguir esta entrevista informativa. La evaluación, igual, para hacer una evaluación del estado mental, del estado cognitivo, de la conducta, de las emociones, memoria inclusive, de la persona o del hecho denunciado. Entonces, este psicólogo también tendrá que tener el conocimiento de todas estas herramientas, tendrá que saber hacer un rapport, que es justamente la interacción previa para entablar y ya poder hacer una entrevista o etcétera. Entonces tiene que saber también evaluar el estado cognitivo, ver la conducta de la persona, estar muy atento desde que la persona entra o ingresa, ver su conducta, cómo ingresa, inclusive cómo camina, cómo se muestra, si hay manierismos, todas esas situaciones son bastante importantes. Y preparación psicológica justamente de estos usuarios dentro de los actos investigativos. Entonces nosotros tenemos la obligación también de informar, ¿no? A la víctima o supuesta víctima, en este caso. Llega la supuesta víctima, entonces nosotros tenemos que informar por qué proceso va a pasar. Entonces, al informarle este proceso y por el que va a pasar, muchas veces también está ya el acompañamiento a todas estas situaciones donde el psicólogo está juntamente con la supuesta víctima viendo todas estas situaciones para precautelar, resguardar su seguridad, obviamente a nivel también emocional y todo lo que va frente a su salud mental. Procedimiento para la evaluación psicológica forense. Necesitamos para este procedimiento un requerimiento fiscal, ya sea por abogados o jueces, que refiere el caso, ya sea por delito, persona a entrevistar o evaluar, solicitud de evaluación, plazo para la presentación. Justamente en todo esto tendremos en el documento que nos llega este requerimiento fiscal. Entonces nosotros tendremos justamente estos puntos, aparte de la entrevista, nuestros puntos a solicitud de evaluación y el plazo también que tendremos para presentar, ¿no?
Luego la toma de contacto con la persona a evaluar y se programa las sesiones. Muchas veces, cuando ya tomamos el contacto con esta persona para que sea evaluada y próximamente también entrevistada, etcétera, tenemos que tomar el contacto con la persona y programar las sesiones, porque muchas veces, si por ejemplo estamos trabajando con niños o niñas, no podemos, no puede ser nuestra evaluación muy larga, tampoco puede ser muy cansadora, porque también estamos cargando emocionalmente a la persona aparte del daño que ha sufrido. Entonces, programaremos estas sesiones, ya sea en horas, informaremos cuántas horas va a durar para que esta persona igual venga, se saque tiempo o venga preparada para la situación. O también programar sesiones que puede darse muchas veces dentro de la entrevista y las posteriores evaluaciones, puede darse en 2 días o 3 días incluso, ¿no? Esto para las entrevistas y aplicación de instrumentos. Luego, emitir informes psicológicos dirigidos a la autoridad o persona requeriente. Nosotros emitiremos este informe a través de todo lo que tenemos, obviamente dirigiendo otra vez a la persona que nos ha solicitado, que nos ha hecho el requerimiento, ya con toda la información que tenemos, con nuestros resultados, con nuestras conclusiones, incluso con una recomendación final, si así lo requiere. Esta será una evaluación clara donde señala si está relacionado con el hecho denunciado o también referente a los puntos de pericia. ¿Qué se puede solicitar a un perito? Si son peritos del Estado o independientes, en caso de víctimas y testigos, se solicita daño psicológico, daño psíquico, entre otros, secuelas del mismo, credibilidad de testimonio, personalidad, autopsia psicológica. Ahora, lo que es del lado de los imputados o acusados, se ve personalidad, trastorno mental, riesgo de violencia, ya sea general o hacia la pareja. Por otro lado, también con conducta delictiva o conducta adictiva. Esto viendo ya la conducta si es consumidor, drogodependencia, impulsividad y conducta agresiva, ¿no? Todas estas situaciones serán requeridas justamente a los peritos, ya sea por víctimas o testigos, o también, por otro lado, como ya dijimos, imputados o acusados. ¿Qué metodología se sigue? Las metodologías que se siguen justamente para la realización de una pericia es necesario aplicar un conjunto de procedimientos. Estos procedimientos justamente tienen que tener una metodología. Esta metodología es totalmente científica. ¿Por qué? Porque nos tenemos que resguardar y basar en algo. No podemos tomar una entrevista sin razón y ya. Nuestra entrevista inclusive tiene que tener base científica. Hacer una prueba dentro de un determinado proceso legal, ya sea civil, familiar, niñez, adolescencia, penal, etcétera, debe existir rigurosidad y tener bastante cientificidad. Justamente es lo que les decía, tiene que ser un caso totalmente científico, una metodología científica. ¿Qué será esta metodología? Dentro de lo que se realiza en un proceso judicial, el rol del psicólogo. Los elementos pueden ser el evaluador, las personas, el evaluado, también los instrumentos o las técnicas de evaluación que se utilicen. La evaluación debe ser sistémica y estructurada. Justamente les decía, tiene que estar totalmente todo ordenado, estructurado, tiene que ir sistémicamente, no puede ser, no puede ir en desorden o primero le hago la evaluación, después le hago la entrevista, posterior, no, tiene que tener un orden y bueno, también tiene que ir de forma sistemática, ¿no ve? Y bueno, tiene que tener también dentro de esta metodología la responsabilidad en el trabajo solicitado. Esto a lo que, a lo que nos solicita. Estas fases para la realización de una evaluación psicológica, ¿cuáles serían? Serán la solicitud de evaluación, que es el requerimiento fiscal,
Los puntos de evaluación, puntos de pericia establecidos por el fiscal y por las partes. Por otro lado estarán el decreto judicial, establecer los puntos de pericia de la evaluación, reflexión sobre si se puede o no realizar lo solicitado, si es de su competencia o especialidad, porque muchas veces puede haber situaciones que no es de nuestra especialidad, pero nos pueden solicitar, cosa que el psicólogo obviamente no por querer responder los puntos de ya a solicitar o los puntos de pericia va a inventar cualquier situación y bueno, por quedar bien en su informe y por finalizar de forma adecuada y completa, va a poner cualquier otra cosa. No, no, para nada no se puede realizar esa situación. Sí o sí, si es que no, uno de los puntos de pericia o de evaluación no son dados no son dadas a nuestra área, no son de nuestra especialidad ni nuestra competencia, entonces nosotros al, al presentar nuestro informe, nosotros también en un apartado explicaremos que tal punto, por tal situación, ya sea por el psicólogo forense o por el perito de parte, no es perteneciente al área, entonces no puede ser evaluado, ¿no? Por otro lado, antecedentes del caso, documental existente, lectura completa para realizar los objetivos trazados, puntos de solicitud para la evaluación. Necesitamos leer muchas veces si es que se nos presenta algún expediente como perito, entonces tendremos que leer todo, ¿no? No nos iremos directamente, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Y después no me interesa. Es bastante importante para el psicólogo ver todos los demás informes que pueden ser de los otros profesionales que tal vez ya han pasado. Entonces puede ser como que el área de trabajo social. Para el psicólogo es bastante importante el área del trabajador social también, porque trabajador social para el psicólogo será sus ojos, porque es el que está viendo también toda la situación desde otra mirada, desde otra perspectiva, entonces está adentrándose más hacia la situación, hacia la estructura de esta persona evaluada, ¿no? Entonces nos ayudará mucho su informe si es que ya se tiene previamente. Y luego, dentro de los antecedentes del caso, también estará la generación de hipótesis, de dictámenes. Entonces, también nosotros podemos generarnos hipótesis dentro de estos dictámenes para posteriormente hacer una investigación y sacar conclusiones. Fases para la realización de una evaluación psicológica forense. Estas fases serán procedimientos de evaluación, que son estrategias, justamente lo que les dije, y logística, ¿no? Fase descriptiva, que está en recoger toda la información de distintas fuentes, toma de entrevistas, aplicación de pruebas, exploración mental. Esas serían las fases descriptivas. Por otro lado están las fases técnicas, donde está analizar la información, se interpreta resultados y se integra en un todo. Justamente, todas estas fases tienen que estar ordenadas, tienen que ser metodológicas y tienen que tener todos estos procedimientos de evaluación. Por otro lado, estas fases descriptivas, las fases técnicas, llegando a los resultados, llegando a las conclusiones, llegando a las recomendaciones para poder presentar posteriormente algún informe. Justamente fases de realización de una evaluación psicológica forense. Acá nos dice evaluación de informe psicológico forense, donde estaríamos con la entrega del mismo a la autoridad requiriente, los que nos han hecho el requerimiento dentro del plazo establecido, porque nos dan un plazo. También lo que les dije, que es una de nuestras limitaciones. Guardar una copia de la misma para nuestro archivo personal, porque bien si tal vez ya tenemos toda la información que nosotros ya nos han pedido, nos han solicitado, ya hemos hecho las evaluaciones, ya hemos realizado las entrevistas, terminamos de hacer todo, pero puede darse muchas situaciones que por algún caso, ya al mandar toda nuestra información, la otra, ya sea juez, fiscal o no sé, en el camino inclusive desaparezca. Nuestro informe desapareció. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a evaluar? No podemos volver a hacer eso, no podemos volver a
Eso ya entraría desde el punto, eso sí entraría desde un punto de revictimización, pero ya por culpa nuestra. Entonces, sí o sí tenemos que tener una copia, un archivo personal de de toda esta información y de todo nuestro trabajo y todo lo que estamos haciendo es bastante importante. No solo tenerlo en dispositivos electrónicos o bien en la nube, sino siempre es adecuado tener un archivo personal físico. Entonces, sacar impresiones, hacer una copia de CD en un CD, que lo tengamos, o también tenerlo en otros dispositivos, pero que sean totalmente privados y sea nuestro archivo personal. Obviamente nadie más tendrá ingreso, ¿no? Pero será bastante importante que lo tengamos por si pasara alguna situación. Por otro caso, tenemos la defensa en el juicio oral, donde se nos presenta mediante una ratificación, sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio, fundamentos teóricos, científicos que aportan, obviamente, a las conclusiones, ¿no? En este interrogatorio, contrainterrogatorio, dentro de esta defensa de juicio oral de nuestro informe, ¿qué hará el perito? El perito o el psicólogo forense que es llamado a defensa en juicio oral tendrá que obviamente explicar todo lo que ha hecho. Y de esa manera no va a presentar obviamente las evaluaciones, lo estadístico, ¿no? Sino directamente sacará los resultados. Presentará esos resultados y esos resultados obviamente muchas veces serán evaluados y tienen que tener esos resultados obviamente un principio de replicabilidad. Eso del principio de replicabilidad es bastante importante, porque si bien las pruebas que nosotros estamos aplicando, la entrevista que nosotros realizamos, tiene que poder ser replicada por otra persona, ya sea que esta otra persona, este otro psicólogo, obviamente, otro psicólogo forense, tome las mismas pruebas ya sea a esta víctima o a la persona que se le está haciendo toda esta evaluación, tenga que tener los mismos resultados. Al tener los mismos resultados, estamos teniendo el principio de replicabilidad. Por eso el psicólogo forense tiene que estar muy bien capacitado, por así decirlo, bastante capacitado en toda la toma de entrevistas, en toda la toma de evaluaciones, porque también puede ser que venga otro psicólogo y obviamente sea interrogado o también sea interrogado por el abogado de la otra parte, también habrá preguntas tal vez del fiscal o también habrá ya directamente las preguntas que le mandan, entonces tendrá que saber responder a esas preguntas de la manera más metodológica posible y la manera obviamente, con una base científica, porque no, el psicólogo forense no puede hacer o sea, no puede agarrar herramientas que él desee, sino todas estas herramientas tienen que ser puntualmente para hechos de este caso y de los requerimientos. Entonces, todas estas herramientas tienen que ser muy bien utilizadas. Si tenemos estas herramientas, las herramientas tienen que estar adaptadas si es posible a nuestro contexto social, aunque es muy difícil porque hay muchas investigaciones de adaptación de material, pero por lo menos tiene que estar estandarizado pues para Latinoamérica. Etapas del procedimiento penal. Aquí tenemos las etapas preliminares, que son los actos preliminares, que es la apertura de la causa, ¿no ve? Las labores investigativas, requerimientos de médico, forense, psicología, trabajadores sociales y otros, ¿no ve? Esto ya es todo este área multidisciplinaria. Son las formas de conclusión, imputación, rechazo, complementación, ya sea de diligencias o salidas alternativas. Estas son etapas de los actos preliminares. La etapa preparatoria estaría en la notificación al imputado con la resolución de imputación. Elementos de prueba, puede ser pruebas de anticipo, pericia, inspecciones oculares de los hechos, formas de conclusiones, acusación, salidas alternativas y saneamiento, ¿no? Por otro lado, ya está el momento del juicio oral, donde se instala el juicio oral y contradictorio y puede llevarse en distintas audiencias hasta la conclusión del mismo.
En el desarrollo de las audiencias, a pedido de las partes, en las pruebas de cargo y descargo, pueden proponer pericias, pueden proponernos justamente ya otras pericias. Se dicta una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Todo esto ya con todos estos profesionales que ya pueden ser que si existe un requerimiento al médico forense, psicólogo, trabajador social, entre otros, ¿no? Entonces, todo esto ya el juez lo unirá, ya tendrá toda su información y ya pues dará un dictamen, una sentencia absolutoria, una sentencia ya condenatoria. Luego pasando a las herramientas de evaluación, el psicólogo forense, ¿qué herramientas utiliza? Estas herramientas de evaluación serán estas herramientas psicológicas, entrevistas psicológicas. Estas herramientas, que son las entrevistas psicológicas, son distintas a las evaluaciones que ya vienen a hacer otras evaluaciones igualmente científicas, pero también tenemos bastantes entrevistas que han sido bastante estudiadas dentro del área de la psicología forense. Entonces, ¿qué tenemos en estas entrevistas psicológicas? Iniciamos con un buen rapport, que ya se los dije hace un momento. Es bastante importante tener un buen rapport con la persona que viene, que acude hacia nosotros. Esta es entendida como la más profesional y que tiene el profesional como empatía hacia el usuario, hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque en este momento de rapport nosotros nos centraremos en establecer contacto, un buen contacto con la otra persona. No podemos nosotros, si bien alguien ingresa, sea niño, niña, adolescente, caso de violencia o cualquier otra persona que se esté entrevistando o queriendo evaluar, no nos podemos ir directamente al punto, como que muy bien, buenas tardes, ahora sabe si es que sabe a lo que está viniendo, si no se le informa y listo, todo comienza, dígame lo que sabe y ya. No. El rapport se tiene que tomar en cuenta de la siguiente manera. La persona ingresa y nosotros primero estamos atentos a cómo está interactuando esta persona con nosotros. Esta persona ya llegará, se sentará enfrente de nosotros o al lado de nosotros, de la manera más cómoda que tengamos ahí para nuestros usuarios. Entonces, nosotros tendremos que entablar alguna situación, relacionarnos con esa persona. Puede ser que nosotros entablemos una relación preguntándole cómo le ha ido ese día, de cómo está el clima, puede preguntarle inclusive qué es lo que ha hecho, si vemos tal vez en el historial o en la documentación que nos dan, que si es un niño, niña, adolescente, quizá, no sé, si vemos que su cumpleaños es próximo a la fecha, entonces, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? ¿Qué has hecho en tu cumpleaños? ¿Estás en el colegio? Necesitamos entablar una relación que sea más empática, que sea más agradable, cosa que la persona que ingrese con nosotros directamente no se va a sentir totalmente presionada, no se va a sentir como que atacada inclusive, porque si nosotros vamos directo a las preguntas, esa persona se va a sentir atacada, entonces se va a retraer, va a haber retraimiento y no vamos a recibir bien la información que nosotros necesitamos. En cambio, si hacemos un rapport, de por sí la otra parte, la persona o nuestro usuario que venga, nos va a dar la información de una manera más fluida, con más confianza. Eso nos beneficiará bastante a nosotros, ¿no? Luego, dentro de estas entrevistas, también debemos estar atentos al estado emocional, nivel de ansiedad del sujeto, porque puede generar un grado de compromiso en el proceso. Si bien esta persona está tal vez con un estado emocional de bastante ansiedad o tal vez está con un llanto incontrolado, nosotros no podremos simplemente dejarlo ahí, decir, bueno, no tomamos eso en cuenta, la persona si está, no sé, llorando incontrolablemente, no, todo eso debemos tomar bastante en cuenta, debemos estar bastante atentos, porque también dentro de la entrevista nos sirve. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan y nos dicen, ¿sabe qué? Estoy totalmente deprimido, desde que me ha pasado esto ya no puedo dormir, ya no puedo comer, no puedo hacer nada. Y se la ve al momento de ingresar una persona que está risueña,
se le nota que está con un buen estado de salud. Entonces será obviamente contradictorio y nosotros también tendremos esa información más dentro de nuestra entrevista. Luego, por otro lado, tenemos diferentes tipos de entrevistas y se debe utilizar estrategias para la realización de estas mismas, ¿no ve? También el análisis del comportamiento no verbal. Tenemos que tener un análisis de todo este comportamiento no verbal, ya les dije, tenemos que ver cómo ingresa la persona y tenemos que estar bastante atentos en cuanto nos cuenta una situación y cómo está su comportamiento no verbal. Tenemos que tener a la mira comportamiento verbal y comportamiento no verbal, ¿no? Finalizando, tenemos que tener este cierre de la entrevista, que tampoco va a ser un cierre de la entrevista donde vamos a decirle muy bien, ya no se ha dado todos estos datos, hasta luego y se retira. No, nosotros tenemos que tener la capacidad de volver a reintegrar a esta persona, ya sea en cómo ha llegado o por lo menos que salga de nuestra oficina o de nuestro espacio de una mejor manera, porque justamente el psicólogo tiene esta acción social de por sí dentro de todo lo que es su carrera psicológica y lo que hace el psicólogo tiene que ver mucho la calidad humana. Entonces tenemos que ver que la persona que entra con nosotros a hacerse evaluaciones, ya sea cámara GESEL o ya sea simplemente a nuestro, ya sea, o sea, en una de las DNAs, si entra a la oficina, entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que esta persona de alguna manera se vaya un poco más aliviada y ahí hacer el cierre de la entrevista de la mejor manera. Por otro lado, también tenemos justamente estas técnicas de entrevistas para niños, niños y adolescentes, como también para adultos. En este caso, en este momento vamos a ver estas técnicas para niñas, niños y adolescentes. Actos generales, perdón, aspectos generales. La entrevista debe ser grabada, si es posible, en video. Tiene que haber al comenzar y primero que todo, un consentimiento informado. En el caso, si es a menores de edad, se dará también el asentimiento informado, pero este consentimiento informado en niñas, niños y adolescentes será pues presentado al padre, madre o tutor. Luego explicación de asimismo del manejo de la confidencialidad y secreto profesional. Se le dirá que no como con cualquier psicólogo hay un secreto profesional y confidencialidad, sino que todo lo que nos diga, obviamente, será para bien de manejar su caso, que va a ser obviamente mandado ya sea a los jueces o fiscales, y todo por ver lo mejor del hecho, ¿no? Lo mejor de la causa. Y todo esto obviamente será para un bien común. Luego las fases de la entrevista que es en personas, supuestas víctimas o padres, representantes legales, tutores, etcétera, dependiendo del caso. Porque si bien viene una víctima, muchas veces hay testigos, entonces tenemos que ver también, ¿no ve? Cómo tomarles estas entrevistas o en qué tiempo tomar estas entrevistas, ya sea padres, representantes legales, tutores, etcétera, o alguna otra persona que esté o sepa, pero que esté justamente viniendo con la víctima o tal vez algún testigo. Una vez obtenido el testimonio, debe evaluar en función de los parámetros que sean validez y obviamente fiabilidad. Justamente para agarrar validez y fiabilidad, nosotros tendremos que estar usando una metodología científica. Estos aspectos generales también y errores comunes que tiene el psicólogo forense en este caso es que se interpela varias veces hasta conseguir la respuesta que se requiere. Entonces, se puede hacer una entrevista, inclusive se le puede pedir otra vez a la persona que venga a la entrevista, que vaya a su casa, piénsela mejor, va a volver y a ver qué me dice, ¿no? Entonces, ese es un error, eso no se tiene que hacer, el psicólogo forense no tiene que hacer eso. No podemos interpelar a la persona una y otra vez o inclusive en la misma entrevista se le pueda preguntar, porque tampoco nosotros estamos para interrogarnos. Nuestra entrevista no es
interrogatorio, no es un interrogatorio, entonces no siempre estamos hasta conseguir una respuesta. Se emplean amenazas o sobornos. Tampoco podemos emplear justamente amenazas o sobornos a la persona que venga, niña, niño, adolescente. No le podemos decir, yo te voy a dar este chocolate si es que me cuentas realmente lo que te ha pasado. O te voy a regalar esto, este juguete, si me dices todo, ¿no ve? Entonces, eso no se debe hacer. Luego también los casos que son errores comunes es emplear muñecos anatómicos, ya sean correctos o no, porque se pide representación sin solicitar expresión verbal. No, nosotros necesitamos, si es que usamos en algún caso muñecos anatómicos, que se da en un caso, en casos justamente que puede ser niños menores de 6 años, o bien en casos donde realmente la supuesta víctima no quiere decirnos nada, puede ser, pero en casos muy escasos, es donde se utilizan los muñecos anatómicos. Entonces, se pide representación sin solicitar expresión verbal. Esto es una gran limitante. Nosotros sí o sí, si estamos manejando muñecos anatómicos en alguna evaluación, tenemos que pedir qué quiere decir eso. Eso que estás haciendo, ¿qué quiere decir? ¿Me puedes explicar? ¿Crees que te estoy entendiendo bien? Eso es lo que deberíamos nosotros pedir, esa expresión verbal. Pero en muchos casos solamente el psicólogo puede ser que tome en cuenta lo que nos está identificando el niño jugando con estos muñecos anatómicos y nosotros en nuestro informe podemos poner lo que nosotros estamos imaginando y eso es totalmente algo que no se debe hacer. Luego la creencia que los niños nunca mienten. Los niños también mienten, ¿no? Sabemos que cualquier persona puede llegar a mentir, inclusive mucho más si son los niños menores, porque ya les dije anteriormente que mezclan mucho la fantasía con la realidad. O también puede ser que los niños mientan por el hecho de que ya sea padres, tutores o cuando hay una violación, por, digamos, por el padre o por el padrastro, muchas veces, ya sea la madre o algún otro testigo dentro del entorno familiar, le pide o somete al niño que mienta, ¿no? Entonces el niño vendrá con ciertos discursos, muchas veces igual sale dentro del primer discurso y segundo discurso dentro de todo lo que es la entrevista, sale realmente qué está pasando. Si este niño nos estará mintiendo, no nos estará mintiendo, entonces tenemos justamente esta creencia que los niños nunca mienten, es un error común, porque los niños sí mienten. Empleo reiterado de las preguntas sí o no. Tampoco le puedo preguntar a un niño dentro de lo que es nuestra entrevista, puedo decir, dime, ahora dime si te ha pasado tal situación, sí o no. Ese es un error muy común porque estamos presionando. Al pedir una respuesta de un sí o un no, estamos poniendo mucha presión sobre ese niño, niña, adolescente. Entonces, muchas veces sin pensar más, ya nos dará, simplemente por querer responder, nos dará un sí o un no. Entonces, ese es un error común que se da justamente un empleo reiterado de una pregunta, ya que sea con una respuesta de un sí o un no. Por otro lado, también diagnosticar el abuso sexual a partir de sus síntomas conductuales. Nosotros no podemos diagnosticar directamente o sacar en algún punto de pericia de daño psíquico, daño psicológico a partir de, digamos, de abuso sexual, o conducta, no podemos ver si sus síntomas conductuales, no sé, esta persona viene y está llorando todo el tiempo y bueno, no sé, pasa otras y vemos otras situaciones, y directamente nosotros no podemos poner con estos síntomas justamente de su conducta, o se lo ve muy nervioso al niño, o se lo ve llorando, preocupado, o tal vez puede haber una disociación, el niño se queda perdido unos 5 minutos viendo un punto fijo, y con eso no podemos poner como psicólogos en nuestro informe, el niño se ha quedado, no sé, tal vez en un estado de disociación, entonces es un síntoma conductual y puede ser que esté dentro del abuso sexual, entonces sí ha habido abuso sexual y ahí ya le doy como una conclusión, ¿no? Entonces también ese es un error común que puede pasar. Por otro lado está el secretismo.
Creer que si no quiere hablar es porque el abuso ha sido cometido y el niño ha sido amenazado. Muchas veces también pasa esto, porque nosotros vemos cuando estamos haciendo alguna entrevista o las evaluaciones, el niño no quiere hablar, niña, adolescente no quiere hablar, para nada, no te dice nada. Le preguntas desde el principio inclusive sus datos, algo, simplemente no te va a hablar, no te va a decir nada. Te va a mirar o va a bajar la mirada y no te va a decir nada. ¿No ve? Entonces, nosotros por esa situación tampoco podemos decir automáticamente, a ese niño, niña, adolescente, seguro ha sido amenazado. Por eso no quiere decir nada. No, puede haber muchas otras situaciones porque niño, adolescente no quiere hablar. Entonces, nosotros como error común no podemos ver directamente que el que no quiere hablar o no sé, el que no nos quiera dar información, que quiere decir que este niño o niña, adolescente ha sido amenazado, ¿no? Entonces, esto entraría dentro de los puntos que son errores comunes que existen dentro de la realización de una entrevista. Por otro lado, también está la combinación de los papeles del evaluador y terapeuta. Nosotros no podemos en el momento de ser evaluadores y tomando el papel de psicólogos forenses, no nos podemos volver el terapeuta. No podemos dentro de nuestra entrevista también, al estar evaluando, estar terapeando, ¿no? Decirle al niño, no, y ahora, o darle inclusive recomendaciones, ya sea una persona adulta, o sea un niño, niña, adolescente, o persona de la tercera edad, no se le puede dar terapia. El evaluador solamente tiene que cumplir la función de psicólogo forense. Por otro lado, está la presión social hacia otros niños que puede haber. Hablamos de presión social justamente cuando existen víctimas múltiples. Entonces, un error común igual es decir, no, es que muchas personas últimamente han pasado por esta situación, entonces quiere decir que este niño también está pasando por esta situación porque prevalece estos últimos días, digamos, se ha escuchado mucho de estos casos de violación. Entonces, sí o sí, este niño, si, bueno, está, no sé, viene con alguna conducta, sí, entonces ha sido parte de una violación, ¿no ven? Luego, la validez del dibujo y técnicas proyectivas relacionadas, como el dibujo de dibujar a una persona, el HTP, el niño, el hombre bajo la lluvia, el dibujo del árbol, el test de la familia, ¿no? Todas esas pruebas que son errores comunes dentro del área del psicólogo forense, es un error bastante común tomar en cuenta estas técnicas proyectivas, porque hacer proyectivas son pruebas empíricas, no tienen análisis científico, no son de rigurosidad. Entonces, estas pruebas proyectivas no nos están realmente dando un diagnóstico fiable. De igual manera, no podremos defenderlas porque no tiene prácticamente, son pruebas totalmente subjetivas, por así decirlo, ¿no? Entonces, una persona que utiliza el dibujo de la persona, el niño bajo la lluvia, el dibujo de la familia, el dibujo del árbol, que todas estas técnicas proyectivas y las plasmen en un informe, entonces será obviamente un informe que no sigue metodología, no sigue método científico, no sigue rigurosidad, entonces un error común aplicar estas pruebas. Dentro del área, obviamente, estamos hablando de la psicología jurídica y forense. Tal vez algún psicoterapeuta, tampoco veo que sea utilizado por los psicólogos realmente de ciertas escuelas. Tal vez por un psicoterapeuta alternativo, estas técnicas proyectivas sean utilizadas, pero más que todo en nuestra área, como psicólogos jurídicos forenses, no es parte de nuestro trabajo. Otro error común son las preguntas cerradas durante la entrevista. Este ya sería, si está pasando a preguntas cerradas, ya estaría pasando a ser un interrogatorio en una entrevista que sigue ciertos principios y realiza un psicólogo forense. Entrevistas repetidas, enorme dificultad para llegar a una conclusión de credibilidad. Justamente lo que les decía, utilizar bastantes entrevistas hasta que el niño, niña, adolescente nos diga realmente qué es lo que pasa. Para finalizar el día de hoy,
vamos a seguir hablando de estos aspectos generales, ya que estamos sobre la hora. Vamos a decir que los protocolos actúan como guía o instrumentos de cómo recoger un testimonio, no como instrumento o técnica para hacer un pronunciamiento acerca de la credibilidad de testimonio. Lo que nosotros queremos es recoger justamente estos datos y no como un instrumento o técnica para hacer un pronunciamiento acerca de la credibilidad, ¿no ve? Debido a que se realizan diferentes entrevistas con diferentes profesionales, con diferentes objetivos, diferentes metodologías, se convierte en un mejor espacio de contaminación de un testimonio y revictimización. Por ello, se han estructurado diferentes guías y protocolos que pretenden minimizar dichas variables. Esto nos dice justamente que obviamente estas entrevistas que van muchas veces es tomada por distintos profesionales, ¿no ve? Entonces, hay variables que obviamente a la persona contaminan su discurso. El discurso, primero que tal vez, no sé, ha dado a una de las defensorías, muchas veces ya al finalizar el discurso cambia totalmente porque se empieza a contaminar. Cuando te preguntan una situación una y otra vez, obviamente toda la contextualización de lo que es un discurso va a cambiar. Entonces va a variar tanto que al final va a estar totalmente contaminado. Ya no vamos a tener una evaluación, una entrevista pura. Entonces, es muy importante utilizar un muy buen protocolo para que nosotros también podamos brindar esta información a los otros profesionales, ¿no? Luego, mayor debate se ha centrado en la fantasía, capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción, el lenguaje, la incapacidad para expresarse de manera clara sin ambigüedad, la memoria y la sugestionabilidad, incapacidad para resistirse a las sugerencias. Muchas veces esto es lo que tenemos que ver nosotros, de lo que si estamos evaluando sobre todo niño, niño, adolescente, qué es la fantasía y qué es la realidad, ¿no ve? Entonces, en el momento de la entrevista, justamente, ya les voy a ir próximamente mostrando qué tipos de entrevistas hay y qué tipos de entrevistas existen y son totalmente adecuadas. Pero en esto siempre nosotros tenemos que hacer, y hay un principio donde tenemos que nosotros ver y determinar a la persona, niño, niña, adolescente, que nos distinga qué es la fantasía, qué es la realidad. ¿No ven? Entonces, con esto también nosotros entraremos en que nos está comprendiendo y este niño, esta persona, este adolescente, está comprendiendo también qué es una fantasía, qué diferencia lo que es una fantasía y una realidad. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Por otro lado, el lenguaje. Nosotros tenemos que ver cómo el niño, niña, adolescente maneja el lenguaje, si puede expresarse, si nos puede comunicar, nos puede contar las situaciones y cómo anda la memoria, ¿no ve? Es bastante importante ver cómo anda la memoria de este niño, niña, adolescente, porque ahí también nosotros podemos evaluar y ver si podemos seguir adelante o si no se puede seguir adelante. Muy bien, yo creo que con eso vamos a concluir el día de hoy, ya que estamos sobre la hora. Si no existe alguna pregunta, tal vez pueden escribir, tal vez si tienen alguna pregunta o algún comentario. Hola, ¿están todavía presentes? ¿Hay alguien ahí presente? ¿Alguna consulta, doctores? Creo que ninguna consulta, doctora. Ya quedó todo claro con su exposición, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Ok, El muchas día de gracias. mañana en el Buenas mismo noches. horario. Hasta mañana en el mismo horario. Muchas Gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Buenas Mañana, noches. Buenas noches, los Buenas participantes. noches.